una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. En esta ocasión él habla a la iglesia porque dice que en ese tiempo, cuando Pablo estaba ausente en la iglesia de Corintios, dice que llegaron hombres que se presentaban y hablaban de Pablo, que Pablo lo que quería era recomendarse él mismo. Dice que acusaban a Pablo de él recomendarse él mismo, como hacen las gentes, de darse a conocer quién él es y que él no tenía conocimiento de lo que él decía, que él estaba engañando a la iglesia. Entonces llegaban otros predicadores que ellos se presentaban mismos. Ellos en su apariencia se presentaban su conocimiento, quiénes eran, y decían que Pablo pues no era alguien que conocía lo que predicaba. Entonces por eso él dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Él ya se había presentado, ellos sabían quién era Pablo, cómo él siguió al pueblo de Dios cuando la iglesia nació, hermanos. Pablo, por celo de Dios, él estaba celoso de Dios, hermanos, por eso él siguió a la iglesia. Por eso él estaba ahí cuando apedraron a Esteban. Él siguió a la iglesia que estaba yendo a Damasco. Él quería, por celoso, él estaba celoso de Dios. Él no quería, ¿cómo se dice? Falsos creyentes en Dios. Él es estricto. Pero cuando él supo que él estaba haciendo mal el trabajo de Dios, Jesucristo le habló que Pablo estaba siguiendo a Jesucristo, él dio una vuelta. Y él entonces predicó, se presentó a la iglesia quién era él, porque dice que, hermanos, cuando él apareció queriendo predicar la palabra de Dios como un cristiano, como un apóstol, porque no sabían que él ya se había convertido, hermano, a la iglesia, huía. Cuando él llegó a Damasco, y este varón a quien Dios le habló que fuera a ministrar la vida de Pablo, este hombre no quiso saber de Pablo, tenía miedo de Pablo, porque sabía este varón que Pablo venía recomendado por los sacerdotes de Jerusalén para ir a arrestar cristianos allá en Damasco. Entonces le tenían un miedo, hermanos. Cuando él llegó entre ellos, pues tuvieron miedo porque pensaron que Pablo venía siempre con la misma idea, pero él les aclaró. Ellos ya sabían quién era Pablo, que antes Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero que ahora es un hombre que da su vida por la iglesia. Entonces es por eso que él les escribe de esta manera, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dice Pablo a la iglesia. Entonces ahora, hermanos, él aconseja a la iglesia, que la iglesia esté consciente, que la iglesia se acuerde de qué es lo que ha hecho con Cristo, cuál es la razón por qué ellos ahora son llamados cristianos. Es una diferencia grande, hermanos, que lo que ahora han hecho la iglesia como nosotros. Bueno, nosotros no son, les habló Pablo a la iglesia de Corintios en aquel tiempo, pero ahora mismo él nos habla a nosotros porque él quiere que seamos conscientes, hermanos, de lo que hicimos, que no sea, que el paso que hemos hecho, hermanos, no sea en vano, que un día no desaparezca esa razón por qué nosotros nos acercamos a Cristo, nos llamamos cristianos, nos llamamos hermanos, que no seamos hermanos nomás, como dice en otra parte de la Biblia, nomás de labios, sino que de veras nos sintamos como hijos de Dios, como alguien que fue perdonado. Nosotros fuimos salvos por un solo Cristo, por un solo mediador entre Dios y los hombres. En Romanos 14, hermanos, 7 dice:
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En Romanos 14, 7. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Hermanos, tenemos que recordar, tenemos que acordarnos que ahora ya somos de Cristo. Ya no somos del mundo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora ya el Señor ya nos compró con su sangre, porque nosotros, hermanos, aquí en la tierra sí pues somos dueños de nosotros mismos por un corto tiempo, mientras que estamos en esta peregrinación, pero nosotros somos ciudadanos de otro mundo, del cielo. Entonces ya fuimos comprados con sangre. ¿Por qué tanto hablamos de que si Cristo viene, pues nosotros vamos con Cristo? Que si Cristo viene, la iglesia se va con Cristo. Es que ya fuimos comprados, hermanos. Por eso el apóstol le recuerda a la iglesia, porque ninguno de nosotros vive para sí, ya no vivimos para nosotros mismos. Sí, trabajamos, caminamos, comemos, pero ya somos comprados por sangre. Ya pertenecemos al reino de los cielos y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Ya somos comprados, ya somos comprados, ya somos propiedad del Señor. Para Él vivimos. Y si morimos, lo mismo, para el Señor morimos. O sea que cuando morimos no pensemos que qué lástima que se murió, sino que murió para el Señor. Él va en buenas manos. Ya le pertenece al Señor. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Eso es lo que Pablo quiere recordar a la iglesia de Corintios. Tenemos que pensar, hermanos, del amor de Cristo, del amor que Cristo tuvo por nosotros, que ahora ya somos comprados por Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos. Ese amor tan grande que Cristo hizo por nosotros, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, Pablo le recuerda a la iglesia, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermanos, él le habla a la iglesia para que, hermanos, seamos conscientes, para que nos acordemos que ya somos comprados por Cristo. Pero como siempre, hermanos, hay un libre albedrío. El apóstol le habla a esa iglesia amada, le habla a ese pueblo de Dios, a la iglesia, para que seamos conscientes, hermanos. Él ya había predicado a la iglesia de Corintios que un día compareceremos delante del tribunal de Cristo. Ya de cada uno de nosotros depende cómo tratamos esa obra que Cristo ya hizo en nuestra vida. Él encarga también que, ¿por qué juzgas a tu hermano? Él es el Señor Jesucristo, es el que juzgará aquel día cuando vamos a estar en el tribunal de Cristo. Si sea bueno o sea malo lo que Él sabe de nosotros, pero no debemos también aquí menospreciarnos o juzgarnos. O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es un libre albedrío. Él aconseja a la iglesia, pero para que la iglesia se acuerde, para que la iglesia sea consciente. Pero nosotros aquí no podemos juzgarnos, no podemos menospreciarnos, porque todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese día cada quien entregará su cuenta. Porque Dios Padre espera que desde aquel primer día que fuimos salvos, todos ocupados. Porque, hermano, ¿dónde dice la Biblia?
En Juan 20, 21, ¿quién se acuerda de Juan 20, 21? Si no se acuerda, búsquelo. Juan 20, 21, ahí está la palabra clave. Porque Él nos encargó, hermanos, desde el primer día que nosotros fuimos salvos, Él nos encargó. Juan 20, 21 dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, ahí está la clave. Desde ese primer día, hermanos, que Él se fue, hermanos, se fue con toda esa confianza, hermanos. Él dijo: ya les prediqué la palabra. Ahora les encargué que siguieran adelante. Que como el Padre me envió, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Hermanos, siguió el mismo proyecto. No porque Cristo se fue y estaba ausente y se quedó el proyecto parado, no, hermanos, siguió. Como el Padre me envió, dice, así también yo os envío. ¿Qué dice en Lucas? ¿Qué dice en Mateo? Que hiciéramos discípulos a las naciones. Desde ese primer día, hermanos, Dios nos encargó a todos. Entonces, hermanos, lo que Pablo dice aquí es que un día estaremos ante el tribunal de Cristo, que todos entregaremos cuenta, hermanos, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En ese día, hermanos, nadie podrá defenderse, tener alguna defensa porque hizo esto, porque hizo lo bueno o porque hizo lo malo. Hermanos, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla ese día cuando vamos a estar ante el tribunal de Cristo. El Señor nos va a recibir, hermanos, con gozo, con alegría, pero ojalá que no nos pongamos tristes, hermanos, porque si hay algún defecto en nosotros, si no le hicimos caso a la palabra del Señor, nos vamos a sentir tristes, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, a mí me ha pasado? Hay cosas que en algún trabajo, en algún plan que no está bien y llega el momento de dar claridad o de dar cuenta de esta situación y, hermanos, yo quisiera que no llegara. Mi corazón palpita, ojalá que no se tocara, ojalá que se cambiara el plan, se cambiara la plática y que no tocaran esa situación. Pero, hermano, llega y usted pues ya me haya uno cómo defenderse. Pues. Y ojalá que delante del Señor Jesucristo, hermano, estar delante del tribunal y lleguemos felices, hermano. Ojalá que obedecimos como debimos, como pudimos también. No somos capaces de hacer todo lo que el Señor quisiera que hubiéramos hecho, porque a cada uno de nosotros Él dice que nos dio dones y talentos. Pero si hicimos lo que pudimos delante de Él, hermano, pues feliz. Él no nos va a exigir más de lo que podemos hacer. Él nos va a recibir con esos brazos abiertos. Porque dice que toda rodilla se doblará ante Él, y toda boca y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, que el amor de Cristo, que Él expresó por nosotros, cuando un día Él vino a morir en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario, ojalá que lo abracemos, ojalá que lo apreciemos, porque sabemos, hermanos, que no pudimos pagar por nuestros pecados de ninguna manera. Entonces Él ocupó nuestro lugar. Entonces, en lugar de eso, hermanos, que no nos cansemos, que no se nos olvide, que no se nos seque el corazón, que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que su Espíritu Santo nos llene, nos cubre. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, cubre a una persona, obra en la vida de una persona, hermanos, nada es difícil, todo se puede hacer. Hay cosas que no nos animamos a hacer, hay cosas que uno duda y dice uno, a lo mejor no lo puedo hacer. Pero, hermanos,
Cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, cuando nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo, eso nos ayuda el Espíritu Santo a hacerlo, para poder agradar a Dios. Eso es porque el Espíritu Santo es el que se encarga de eso, hermanos, no nosotros, porque si por nosotros fuera, nada podemos hacer, nos desanimamos, el enemigo nos desanima, hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo, a los que Él vino a salvar, no debemos nosotros hacerlos que tropiecen. Porque, hermanos, no podemos alcanzar la dimensión del amor de Cristo por nosotros. Hermanos, parece, cuando nosotros calificamos de otra manera. Dios ama a todos, hermanos, a todos los colores, todas las razas, todas las estaturas, de todo lo que sea, lo que se llama humanidad. Él a todos quiere. Y que nosotros, hermanos, por misericordia de Dios fuimos incluidos todos, porque Él ama a todos, y Él no quiere que nosotros fuéramos ocasión de hacer tropezar al hermano. Él quiere al hermano. Él ama a su iglesia, a los que Él compró, hermanos. Así es que, hermanos, ¿cuántas veces, yo no sé, yo me doy cuenta en mi vida, como dice Pablo, uno se acuerda que sí, Cristo murió por nosotros, pero no tan profundamente. Algunas veces cambiamos a Dios por nosotros mismos, por nuestros hechos, por nuestras obras. Bueno, desafortunadamente, a veces cuando es tiempo de alabar a Dios, muchas veces cambiamos a Dios por el trabajo. Cambiamos a Dios tal vez por un hijo, por una familia, por mí mismo. A veces, bueno, si estamos enfermos, hermanos, ¿quién puede hacer algo? Enfermo, hermano, lo único que uno quiere es la cama. Pero estando buenos, hermanos, acordémonos del amor de Dios, hermanos, porque cuando venimos a la casa de Dios, cuando obedecemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios se pone feliz, hermanos. Dios se pone tan feliz porque usted empieza a aparecer, llega a alabar a Dios, llega a inclinarse delante de Dios y Dios se siente honrado, se siente feliz porque usted se acuerda de Él. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.